Media, mediana y moda en una tabla de frecuencia simple. Observemos el siguiente ejemplo. Se ha contabilizado 24 fundas de caramelos en la cual se ha contado la cantidad de caramelos que tiene. Para nosotros, el valor de la moda es el valor que tiene la mayor frecuencia. Es decir, si observamos la mayor frecuencia en este caso, verificamos que es 13, por ende, el valor de la moda es 22. Quiere decir que existen 13 fundas de caramelos que contienen 22. Para calcular la mediana, recordemos que es el dato que ocupa la posición n más 1 sobre 2. En este caso, el valor total de las frecuencias es 24. Ubicamos el valor central que es 12.5, sin embargo 12.5 se encuentra entre el número 12 y el número 13. Para determinar entonces el valor de la mediana, vamos a considerar lo siguiente. La posición central para nosotros es 12.5 que nos dio la fórmula. Quiere decir que si es el dato número 12 y el número 13, nuestra mediana va a estar en los tres primeros valores de la tabla. Para entender cuál es el valor de la mediana, vamos a ir abriendo nuestra tabla de frecuencias. Es decir, verificamos que hay 2 fundas con 20 caramelos, hay 3 fundas con 21 caramelos y hay 13 fundas que tienen 22 caramelos. Entonces, observamos que el dato número 12 y el dato número 13 para nosotros recaen en el valor de 22. Quiere decir que el valor de nuestra mediana es el dato número 22. Es lo que va a dividir a nuestro grupo de datos en 50-50%. Para calcular la media en una tabla de frecuencias es necesario recordar el concepto matemático de media. Sin embargo, en una tabla de frecuencias este concepto va a tener un cambio. Verifiquemos cuál es. Consideremos nuevamente el ejercicio de la cantidad de caramelos. A esta tabla la vamos a anexar una columna más a la cual le vamos a llamar FI por XI. ¿Qué significa? Vamos a multiplicar el valor de la cantidad de caramelos por su frecuencia y vamos a encontrar un dato, un total. Entonces, ¿cómo se determina la media en una tabla de frecuencia simple? Simplemente vamos a multiplicar todos los valores de la cantidad de caramelos por su frecuencia, encontramos su total y dividimos para la cantidad total de frecuencias. En este caso, esta es la fórmula que vamos a utilizar para la media en una tabla de frecuencia simple, considerando que la sumatoria de datos en este caso va a ser 529, que son las multiplicaciones, y el valor de n sigue siendo el valor total de la frecuencia. Media, mediana y moda en datos agrupados. Cuando los datos están agrupados, podemos hallar la clase modal y una estimación de la media. Empecemos analizando estos dos conceptos. Para datos agrupados, la clase modal es el grupo o intervalo de clase que tiene la frecuencia más alta. Observemos ahora el siguiente ejemplo. Se ha contabilizado el tiempo en función de su frecuencia y observemos cuál es la frecuencia más alta. En este caso, la frecuencia más alta es 62. Quiere decir que la clase modal que tiene esa frecuencia va a ser el dato que está entre 20 y 40 segundos. La media, o para calcular una estimación de la media, porque no va a ser un número exacto como en las tablas simples, para calcular una estimación de la media en una tabla de frecuencias con datos agrupados, utilizaremos esta ecuación, donde FI es la frecuencia y X sub I es el punto medio correspondiente a cada clase. Verifiquemos, observemos el mismo ejemplo del anterior, el tiempo en función de su frecuencia. Como no conocemos los valores exactos de los datos de cada grupo o de cada clase, usamos el punto medio de cada intervalo de clase como una estimación de los valores de cada grupo. En este caso, a nuestra tabla de frecuencias original la vamos a anexar una nueva columna a la cual le vamos a llamar punto medio. El punto medio no es más que sumar y dividir para 2 el límite inferior y el límite superior de cada clase. Es decir, si nosotros consideramos la primera clase, tenemos de 0 a 20, su punto medio es 10.
Si consideramos la segunda clase, tenemos de 20 a 40, su punto medio es 30, y así hasta llegar a la última clase, que es de entre 140 y 160, que su punto medio será 150. Luego, anexamos una columna más muy parecida a la columna de las tablas de frecuencia simple. Lo que ahora hacemos es multiplicar la frecuencia de cada clase por ahora el punto medio, que va a ser el referente de cada una de las clases. Y todas esas multiplicaciones las sumamos y encontramos un total. Entonces, vamos a utilizar ahora el total de las frecuencias y el último total que hemos encontrado. La media se determina entonces dividiendo la suma de todas de la multiplicación de la última columna dividido para el total de la frecuencia, que en este caso nos da 48.2. Entonces, así se determina la media para datos agrupados.